Bien, vamos a ilustrar la técnica de diseño de filtro FIR mediante el enventanado con un ejemplo. Digamos que queremos diseñar un filtro pasabajas. Podemos partir nuestro diseño de un filtro pasabajas ideal con una frecuencia de corte omega C. Esta es la gráfica de la respuesta en magnitud y sabemos que el filtro pasabajas ideal tiene una respuesta en fase igual a 0. Sabemos también que la respuesta al impulso del filtro pasabajas ideal se corresponde a esta función. Este filtro ideal, para su implementación en la práctica, tiene dos problemas. Primero, la respuesta al impulso no es causal. Por lo tanto, esto no se corresponde a un sistema implementable en la práctica. Segundo, que la respuesta al impulso es de duración infinita. Por lo tanto, no podemos implementar una ecuación en diferencias que tenga infinitos términos. Entonces vamos a tratar de atacar estos dos problemas uno por uno para poder llegar a un filtro que se pueda implementar en la práctica. Ok, comencemos con nuestra respuesta al impulso original y vamos a resolver el primero de los problemas, el problema de la duración infinita de la señal. Si tomamos esta respuesta al impulso y la multiplicamos por una ventana rectangular de duración m, el resultado será una respuesta al impulso finita, de duración igual a la longitud de la ventana. Con este sencillo truco hemos resuelto el problema de la duración infinita de la respuesta al impulso. Ahora que la secuencia es finita, el problema de la causalidad es también bastante sencillo. Si convolucionamos la respuesta al impulso con un impulso desplazado, el resultado es desplazar toda la secuencia h de n. En este caso tenemos una respuesta al impulso causal y por lo tanto el sistema es implementable. Hemos resuelto el segundo problema. De esta forma, con estos dos sencillos pasos, partimos de una respuesta al impulso ideal y llegamos a una respuesta al impulso que es perfectamente válida en la práctica, porque tiene una ecuación en diferencias finitas y porque resulta en un sistema que es causal. Sin embargo, como ya estarán algunos sospechando, esto viene a un costo. Recortar la respuesta al impulso al multiplicar con una ventana y desplazarla tiene sus efectos en el comportamiento ideal del filtro. Vamos a ver entonces en el dominio de la frecuencia cuáles son los efectos de estos dos pasos. Partimos nuevamente del filtro ideal y de su respuesta en frecuencia. El primer paso es el de multiplicar por la ventana rectangular. Sabemos por la propiedad de multiplicación de la transformada de Fourier que la multiplicación de dos señales equivale a la convolución de sus espectros en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, el resultado de esta operación es convolucionar la respuesta en frecuencia con el espectro de la ventana rectangular, que es la función de Dirichlet. Cuando hacemos esa convolución, el resultado es que en la ventana, en nuestro filtro ideal, aparecen unos ciertos defectos en su respuesta en magnitud. El siguiente paso, que es convolucionar con un impulso desplazado, en el dominio de la frecuencia se convierte en la multiplicación del espectro con una exponencial compleja. Que recuerden que la exponencial compleja es la transformada de Fourier de un impulso desplazado. Cuando hacemos este producto, el resultado es que la fase de nuestro filtro pasabajas ideal se convierte en una fase lineal. El hecho de que la multiplicación con una exponencial compleja solo me altere la fase de la respuesta del filtro se puede demostrar fácilmente como sigue. Recordemos que si la respuesta en frecuencia del sistema es una magnitud a un ángulo determinado, si multiplicamos esta expresión por la exponencial compleja e a la menos j omega n, que esta es la transformada de Fourier del impulso desplazado,
entonces podemos agrupar los términos de la exponencial compleja y tenemos que la magnitud se mantiene constante y simplemente se produce un cambio en la fase. Bien, uno de los efectos más notorios al implementar un filtro real tiene que ver con el rizado que se añade en la banda de paso del filtro. Dicho rizado se puede medir a partir de las pequeñas variaciones por encima y por debajo del valor ideal, que es 1. A partir de ese rizado es posible definir un factor de rizado medido en decibeles que viene dado por esta expresión. Naturalmente, el caso ideal es cuando estos dos términos, el numerador y el denominador, son iguales y por lo tanto A sub P toma un valor de 0 decibeles. En segunda instancia tenemos también el rizado en la banda de transición. Igualmente, el factor de atenuación se puede medir a partir de la ganancia del filtro ideal, que es 1. En este caso, lo ideal es que el rizado, este delta S, sea 0. Por lo tanto, el factor de atenuación ideal deberá tener un valor de infinito. Finalmente, tenemos lo que se conoce como la banda de transición, que es lo que demora el filtro en pasar desde la banda de paso, es decir, la banda de paso, que son estas frecuencias acá, hasta la banda de rechazo, que es esta parte. Idealmente, la banda de transición debe ser igual a 0. Ahora, ¿será posible diseñar un filtro de tal forma que se pueda cumplir con determinadas especificaciones de rizado, de transición y de paso? La respuesta es sí. Para esto vamos a aprovechar el hecho de que existen diferentes ventanas y que éstas tienen todas diferentes características. Así, si comenzamos por la ventana rectangular, esta ventana tiene un factor de rizado que es constante y es igual en ambas bandas, es decir, en la banda de paso y en la banda de atenuación, y tiene un valor de 0.09. A manera de ilustración, en esta gráfica se muestra la respuesta en magnitud del filtro pasabaja resultante al usar una ventana rectangular. Para efectos de claridad, esta gráfica está en escala logarítmica en el eje vertical, es decir, este eje está en escala logarítmica. Por su parte, la banda de transición depende de la longitud de la ventana. Específicamente, si probamos con diferentes ventanas, vamos a conseguir diferentes especificaciones para el filtro. En particular, estas ventanas están organizadas en orden creciente de atenuación. Es decir, a medida que nos movemos hacia la derecha, la atenuación es cada vez más grande. Recuerden que la atenuación mide la distancia que hay desde la banda de atenuación hasta la banda de paso. Observen que a medida que nos movemos hacia la derecha, esa atenuación es más grande, siendo la ventana de Blackman la que tiene la mayor atenuación. Sin embargo, el precio que se paga por una atenuación más alta son bandas de transición más largas. Recuerden que la banda de transición es la que mide el paso desde la banda de paso hasta la banda de atenuación. De esta forma, el proceso de diseño de filtro FIR consiste básicamente en decidir cuáles son las especificaciones aceptables para nuestro diseño y con base a eso determinar cuál es la ventana que más nos conviene y cuál debe ser la longitud de la misma. Así, por ejemplo, si quisiéramos una atenuación de por lo menos 50 decibeles, nos convendría escoger entre una ventana de Hamming o una ventana de Blackman, que son las que me dan atenuaciones superiores a 50 decibeles. Pero luego, a partir de la longitud de la banda de transición deseada, podemos definir cuál será la extensión de la ventana que más nos conviene, si la ventana de Hamming o la ventana de Blackman.